Y no hablamos de informalidad de aquella persona que anda vendiendo mangos o jocotes en la calle, o el que anda vendiendo minutas o sorbetes. Hablamos de informalidad, que aquí hay informalidad de tamaños gigantescos, empresas que son más grandes que las empresas formales que tenemos en este país. Primero ordenemos eso, ampliemos esa base tributaria, la austeridad del Estado, lo que decía Jorge, el gasto descomunal que se ha tenido en cosas que no tienen sentido, hay que revisarlo mucho. Y después de eso... Se puede valorar este tipo de situaciones, ¿verdad? Que parece interesante esta propuesta. Sumamente interesante. Bueno, hacemos la última pausa, regresamos nada más para ir al enlace con la radio 102.9 y también queremos permitir un tiempito para hablar sobre el premio de la AFI que va a ser entregado precisamente hoy, en donde los criterios de selección para ese premio son la trayectoria de la empresa industrial, generadores de empleo, responsabilidad social empresarial, aporte al crecimiento del país, amigables, que sea una empresa amigable con el medio ambiente, participación gremial y preferentemente empresas exportadoras. Esos son como los criterios que se establecen para otorgar este premio. Volvemos en breve. José Gómez, voy a leer tu correo. Saludos, Romeo, invitados. No sé si seré solamente yo, dice, pero pienso que los subsidios han sido la tapa en una olla de presión desde que la crisis económica fue reconocida por el gobierno. No ahora, sino hace ya varios años. Con ese subsidio se ocultó, a mi modo de ver, dice, que no hay suficiente empleos y lo que hay no son bien pagados. Las empresas se sentaron en sus laureles, el gobierno no hizo nada para crear mejores condiciones y solo se dedicó a botar millones de dólares, mismo que nunca se tuvo la intención de recuperar, dice este correo de José Gómez que nos escribe esta mañana, Jorge. Correo obviamente sobre la visión de lo que ha sido el funcionamiento de este sector. Habría que ver a qué subsidios él se quiere referir, pero ya dijimos claramente que han habido algunos apoyos que sí son importantes, ¿verdad? Como decía el ingeniero Guerrero, Red Solidaria, Fosalud. Ahora, si hablamos del tema de transporte, pues ahí sí ha habido realmente una olla, un barril sin fondo, ¿verdad?, en ese tema, y ha sido el mismo problema que ya hemos señalado de falta de focalización, ¿verdad? La verdad es que hay correcciones que hacer, todos lo han dicho, Fusades lo ha dicho, el sector privado lo ha señalado, y ojalá es un buen momento en la etapa de transición y especialmente con el nuevo gobierno para corregir estos problemas. Bueno, vamos a ir hasta la radio 109. Yo creo que ya están listos ahí Pencho y Aida, que estaban esperando al doctor Héctor Dada, que estará conversando con ellos esta mañana. Así que saludamos a Pencho y Aida. Y si no ha llegado el doctor Héctor Dada, entonces vamos a conversar con ellos para hacerle un tiempo de espera, porque creo que tanto Pencho como Aida tendrán preguntas también que hacerle a nuestros invitados de esta mañana. Así que por favor hagamos ahí la composición de pantalla. Hola Pencho, Aida, ¿cómo están? Un gusto saludarles, conversar con ustedes esta mañana. Sí, hola Romeo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo por ahí? Aquí vamos bien, ¿y ustedes ahí cómo van? Aquí con el doctor Héctor Dada Iresi. ¿Verdad? Un gusto, doctor Héctor Dada, conversar con usted. Buenos días, Romeo, y buenos días a sus invitados. Bueno, quiero decirle, doctor Héctor Dada, y también a Pencho y Aida, que estamos conversando esta mañana con don Napoleón Guerrero, presidente de la AFI, también está Jorge Arriaza. Muy buenos amigos de ustedes también, ¿no? Claro que sí, buenos días, bienvenidos a Primera Hora. Buenos días, Aida, buenos días, Pencho, buenos días, doctor, estimado amigo. Bueno, buenos días Napo y buenos días Jorge, es un gusto saludar a tan buenos amigos. Qué educados todos, ¿verdad? Sí, no, si son mis amigos. Mira, es que de repente cuesta romper el hielo, a ver. Sí, pero aquí ya lo rompimos directo. Aquí estamos hablando de la selecta con el doctor. Ay, tema inevitable, pero mira, triste panorama, ¿no? Mal como las finanzas públicas. Y ese es el tema que estamos tocando, las finanzas públicas. En serio, en eso estábamos ahorita conversando con... De la selección. No, hombre, de la finanza pública. De la finanza pública, y nos estaba explicando ahí que, bueno, y ya lo habían advertido. Y que fue goleada, dice el doctor. ¿Que fue goleada qué? Las finanzas públicas. No, que ayer se ha reconocido, pues nos estaba comentando lo que vimos en los medios, pues que el secretario técnico de la presidencia pues decía pues de que no habían fondos para pagar subsidios, y que bueno, total es que en eso estábamos ahorita con el doctor Dada, pero yo lo que le quería preguntar es que qué implicaciones tiene entonces para la transición esta de gobiernos.
Mire, es que antes de la transición, Pencho, lo que tiene que hacer el presidente es terminar gobernando hasta el último día. Las medidas anticrisis en este momento no las tiene que tomar necesariamente Mauricio Funes. Lo ideal sería que fuera un acuerdo entre Mauricio Funes y Tony Saca. Pero Tony Saca sigue siendo presidente pleno de este país hasta el 31 de mayo. Pero tiene la obligación el gobierno actual de saldar esos pagos. ¿O primero no de transparentar, Puede Pencho. dejarlo en rojo. Lo primero que tiene obligación es de transparentar la situación. Correcto. Y segundo, comenzar ya a tomar medidas, si no el 1 de junio las consecuencias van a ser absolutamente desastrosas. Doctor, conversábamos aquí con nuestros invitados. Es que lo que pasa es que, yo lo decía, pues, es que no ha habido transparencia, ha habido la intención de mantener un mensaje de que aquí todo caminaba bien y ahora pasadas las elecciones resulta que no estaba tan bien la cosa, ¿no? Que las finanzas no son tan buenas. Entonces ha habido un poco de irresponsabilidad al no transparentar, al no ser sincero con la población y explicarle realmente que la situación va a ser complicada y de que ya es complicada. Es que no solo es eso, Romeo, Ajá. sino que además se han dicho cosas que no eran ni siquiera sostenibles en la lógica más común. Cuando el presupuesto fue presentado a la Asamblea, que Cambio Democrático fue el único partido que no votó por él, exactamente por eso, se dijo que la economía iba a crecer 4% este año, que las remesas iban a crecer creo que 7%, y que estábamos blindados, que no nos iba a afectar la crisis porque éramos una economía dolarizada. Y además dijo el señor ministro de Hacienda que nuestra población trabajaba en los sectores que no iban a ser afectados en la depresión norteamericana. Ninguna de estas afirmaciones se sostenía, pero era conveniente electoralmente decirlas. Y la poca reacción, no solo de los otros 4 partidos en la Asamblea, sino aún de instituciones que debieron haber reaccionado entonces, nos dejaron prácticamente solos en esa postura. Pero era ya una irresponsabilidad basar el presupuesto en esas hipótesis. Hablando de instituciones, bueno, ahí hay 2 representantes de una importante gremial, la Asociación de Industriales. Yo leía una declaración, Napoleón, ayer una cita suya que decía: nosotros esperaríamos que el gobierno honre sus compromisos. Si no, yo pensaría que fue una medida con fines electoreros para satisfacer a la población. ¿En qué marco dio esa declaración, Napoleón? Bienvenido a Primera Hora. Sí, efectivamente lo dije y lo repito ya textualmente como usted lo leyó, porque lo di en el entorno de que teníamos un acuerdo de desgravación del subsidio con el gobierno, que era agosto, abril y octubre se terminaba para los grandes consumidores, y nos llamaron para el acuerdo en los momentos difíciles. Y ahora lo anuncian sin decir agua va. Yo creo que al menos si había intención de llegar a un acuerdo, había que honrarlo. Y si no, nos lo hubieran dicho desde el primer momento: miren, mientras pasan las elecciones vamos a estar con esto y después ya vamos a ver. Nuevamente hablamos de la falta de sinceridad y transparencia en ese sentido. A ver, Jorge, tu opinión respecto a esto. Bueno, ya hemos estado comentando con el doctor Dada también precisamente este tema, y sí es preocupante, ¿verdad? Las finanzas públicas pues ahora presentan un escenario mucho más complicado de lo que se planteaba al inicio del año. Las premisas con las cuales el ministro de Hacienda manda el presupuesto a la Asamblea no tienen nada que ver con lo que está ahora planteándose de realidad, ¿verdad? Hemos visto ya la reducción del crecimiento en las exportaciones, la reducción en el empleo, la reducción de los mismos precios del petróleo, que el año pasado le generó ingresos extraordinarios al gobierno vía IVA, por ejemplo, y vía el impuesto a los combustibles. Son escenarios que ahora no se van a dar y que lógicamente plantean una situación difícil para el que va a heredar esta finanzas públicas. Bastante complicado. Fíjate, Pencho Aida y doctor Héctor Dada, que decía la ASI que se han perdido 13.000 empleos en el sector, ¿verdad? De enero a enero. De enero del 2008 a enero del 2009. Es una gran cantidad ya, obviamente, de empleos perdidos. Así está la situación. Pencho Aida. Ahora, ¿ustedes creen entonces, bueno, como sector, como industriales, que vienen momentos difíciles para la industria? Bueno, yo creo que no ya solo se están viviendo. para la industria. Vienen momentos difíciles para todos los sectores, para el país mismo.
y por eso se hace necesario, y voy a hacer eco de las palabras del doctor Dada, de que las medidas anticrisis deben de ser implementadas de inmediato si es posible, deben de trabajarse conjunto y no esperar todo el periodo de transición hasta que llegue el nuevo gobierno. Yo creo que el gobierno actual ha hecho algunas medidas de aplaudir en eso, los créditos con el BID, el Fondo Monetario Internacional, y poner a disposición esto a los sistemas financieros. Pero hace falta mucha tarea que hacer, hay mucha tarea pendiente y no hay que esperar hasta que el próximo gobierno